Bien, amigos, amigas, esperamos con sinceridad que estén pasando un bonito día. Bonito día, Uber, bonito día para todos ustedes y para todos nosotros. Hoy día, jueves 12 de noviembre. Ayer estuvimos hablando del 11 del 11 del 2020, ¿no? Estuvo, bueno, más o menos claro. Y bueno, las personas de que cierran los ojos y comienzan a estructurar y a querer otras cosas, a comenzar a ver las dimensiones interiores de uno mismo, hace de que después todo fluya y todo lo exterior se convierta en paz, en amor, en armonía, en felicidad y todo lo demás. Ya estamos viendo de que, bueno, ante estas situaciones políticas que estamos viviendo y que yo ya he repetido y sigo repitiendo, en las cuales yo no estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo no solamente con las cuestiones de la política, sino que tampoco estoy de acuerdo con la situación de nosotros, el pueblo, que salimos a hacer cosas y situaciones que por más que digan que son pacíficas, yo no sé, eso no se lo creen ni los de arriba ni los de abajo. En fin, el punto es, y vuelvo a repetir, y vuelvo a reiterar, que las cosas no se logran de esa forma, de esa manera. Ni lo que hicieron los políticos, ni lo que está haciendo el pueblo. Entonces todos estamos equivocados, vivimos en una fantasía, en una ilusión, en un espejismo. Alguien puede tener la razón. Puede tener la razón X, puede tener la razón arriba, puede tener la razón abajo. Pero aquí es donde nosotros tenemos que entender una cosa. Cuando hay razón, es un asunto de inteligencia. Y cuando hay un asunto de inteligencia, no es conciencia. No es conciencia. Entonces, ¿qué es lo que quiere la conciencia en esto? ¿En eso nosotros nos hemos puesto a pensar? No. Ni los de arriba ni los del pueblo. Yo digo de arriba porque no son de arriba en realidad, ¿no? Sino que para que más o menos haya una idea de qué cosa es lo que estamos tratando. Eso es superficie. Eso es estar encima de la capa de la cebolla y nunca jamás vas a poder entrar a romper las diferentes capas para poder llegar a hacer lo que se tiene que hacer en realidad. Por eso es que Dios se nos vuelve cada vez más invisible. Por eso es de que nos botaron del paraíso. Por eso es de que nosotros no tenemos la capacidad de ver a los elementales de las plantas y de la naturaleza, que son nuestros amigos, que son nuestros aliados. Pero ellos ya se han vuelto invisibles ante nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no somos buenos, no amamos, no queremos, no adoramos. Ese es el problema. Y eso es lo que uno tiene que ir entendiendo. ¿Cómo vamos a poder desarrollarnos si no empezamos con nosotros mismos? Ese es el detalle, ¿ven? Entonces, esta situación, como les digo, vuelvo a reiterar, vuelvo a repetir. Yo no estoy de acuerdo con este cambio. Yo no estoy de acuerdo con esta situación que está viviendo el Perú. ¿Por qué? Porque nos vamos para abajo con la economía. Los de afuera nos comienzan a mirar como venezolanos, como bolivianos, que es bastante decir, ¿eh? Porque es una política terrible, horrible, ¿no? Entonces nos comienzan a mirar así. Entonces, ¿qué cosa es lo que cree que va a pasar con la gente de afuera, con los que invierten? Porque nosotros nos paramos quejando de los inversionistas, de las grandes masas de dinero, pero quiéralo o no, por este asunto de la globalización, nosotros necesitamos. Nadie puede estar liberado de nadie. La idea de esa globalización es que todos nos ayudemos entre todos. Lamentablemente las cosas no son así. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un retiro, va a haber una desconfianza en cuanto a lo que es la política y todo lo demás, y no va a haber dinero. Y cuando no hay dinero exterior para acá adentro, ¿quiénes sufren? ¿Los políticos? No, ellos están asegurados. Nosotros sufrimos.
Nosotros somos los que después no vamos a tener dinero de aquí a 15 días, 20 días, sabe Dios qué pasará con nuestra Navidad. ¿Sabes en qué momento? ¿Sabes qué? Entonces yo no estoy de acuerdo con eso, pero tampoco estoy de acuerdo con salir y hacer cosas y todo, porque sea como sea, han fracturado la ley y la han utilizado y están dentro de la ley. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bien, en fin, vamos a dejar esa parte. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero hablarles a ustedes de una parte fundamental e importante, en la que nosotros siempre estamos dándole y dándole y dándole y dándole. Tú no quieres ver ese tipo de cosas, tú no quieres que haya ese tipo de injusticias, porque injusticia significaría fuera de la ley, pero si observamos bien, sea la viveza y la picardía y la criollada y todo lo que tú quieras, pero estamos metidos dentro de la ley, tenemos que respetarla. Bueno, en fin, la ley está dentro de nosotros. Eso acuérdate tú bien. La ley está dentro de nosotros. Nosotros somos la ley. Vuelvo a repetir, a ver cuándo se nos mete eso en la cabeza. El poder emana del pueblo. El poder emana del pueblo. El poder emana del pueblo. Por el pueblo y para el pueblo. Entonces, si el poder emana de nosotros, ¿cómo estamos utilizando nuestros poderes? Porque escúchenme bien, esa frase no lo ha dicho ningún político vivo, sabido, que le interesó algo, sino que lo dijo un maestro, porque esa es la realidad. Y entonces de ahí es donde viene que hablan acerca de que el pueblo tiene derecho a cambiar de amo. Y entonces uno se ríe, ¿no? O sea que ellos son mis amos. Es que eso es lo que nosotros concedemos. ¿Por qué? No por tu voto, sino por tu forma de ser. ¿Cuándo vamos a entender eso? Lo que tú haces en tu intimidad, lo que tú piensas, lo que tú sientes. ¿Tú crees que tus pensamientos no los escucha nadie porque los tienes ahí reservados y no lo hablas y no mueves la lengua? Eso es lo que tú crees. Pero ya hemos hablado de que todo ese poder se va al exterior y eso forma un inconsciente colectivo que debería de ser una conciencia colectiva, pero todavía no poseemos eso. Entonces se arrastra la violencia, más violencia, más... O sea, la ignorancia de arriba también viene de abajo. ¿De dónde crees que va a venir? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a parar? Estuvimos hablando que en Nueva York ponían más policías en determinadas fechas de luna llena. ¿No es cierto? Hablamos acerca de eso. Pero también hablamos que en el mismo Nueva York y en Washington sobre todo, porque ahí se posesionaron, hubieron 300 personas en luna llena. ¿Qué hicieron? Meditación. Hicieron meditación. Eran personas que ya tenían más o menos un cierto nivel de concentración, porque eso es suficiente para que tú puedas hacer la meditación. Porque si tú te concentras, estás relajado. Y si tú ahí estás bien concentradito en lo que tú haces, entonces ya por ahí ya comienzan a fluir tus energías. Y esas energías comienzan a agarrar a toda la gente que está por ahí influenciada por los asesinatos, por los robos, por las desgracias, por las miserias. Y entonces esas 300 personas trabajaron una cierta cantidad de tiempo. ¿Y qué fue lo que pasó? Bajó el 40%, escúchame bien, a casi la mitad, bajó el 40% de asesinatos, de robos, de delincuencia y de todo lo demás. Ese es el inconsciente colectivo. Si nosotros nos dedicáramos correctamente a hacer las cosas bien, no necesitaríamos
exponernos con la policía, los gases lacrimógenos. Nadie está hablando ni bien ni mal de la policía. Ellos cumplen órdenes. Seguimos la mecánica, la mecanicidad. A ellos no tienen que ver nada con el bien y el mal. Ellos solamente pum, pam, pum, pum, pum y listo, y se acabó. Entonces aquí la responsabilidad es tuya. La responsabilidad es mía. La responsabilidad es nuestra. Tanto hemos renegado de Vizcarra y ahora lo defendemos a Vizcarra. Total, ¿quién nos entiende? No, no me digas que no. ¿No le decían Vizcarrata? ¿O no? ¿O no que hizo esto, que hizo aquello, que Moquegua, todo lo que tú quieras? Yo te vuelvo a repetir, yo he estado en contra de que lo saquen a él. ¿Por qué? Porque no nos conviene a nosotros. Por las inversiones exteriores. No va a haber buena economía. Esta Navidad muchas personas, si la pasaban mal, la van a pasar recontra mal. ¿Por qué? Por su falta de capacidad y porque exteriormente, como están esperando de lo exterior, no hay. O hay muy poco. Entonces, ¿cómo es que uno se engancha con la abundancia y uno cómo es que se engancha con los cambios? Con los cambios de la política, con los cambios de la vida, con los cambios de la situación, con los cambios de todo. Somos todos nosotros. Acá no hay viejos, ni chicos, ni jóvenes, ni gente preparada en la universidad o gente que no ha estudiado mucho. Eso no tiene nada que ver. La conciencia es otra cosa. Con eso no se discute y no se está diciendo de que no se estudie. Por supuesto que hay que estudiar. Entonces tenemos que ir entendiendo que la base principal de toda esta situación que está pasando, de toda esta violencia, somos nosotros mismos, y eso se ve. Yo no estaba de acuerdo con Vizcarra. Ahora sí estoy de acuerdo con Vizcarra. ¿Por qué? Porque el otro es peor. Total. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Porque tampoco Vizcarra es un angelito, ¿ah? Pero las condiciones no eran propicias y no nos convienen a nosotros. No estamos hablando de conveniencias ahora. De lo que estamos hablando ahora es de una situación que nosotros tenemos que comprender, que nosotros tenemos que entender. Nosotros podemos mover al mundo, porque el mundo lo tenemos en el medio de nuestros hombros, y en medio de nuestros hombros está nuestra cabeza. Y en medio de nuestros hombros tenemos ahí la cabeza, tenemos al cerebro, y el cerebro recibe el 10% como máximo de inteligencia. Después viene el razonamiento matemático, que es lo que nosotros tenemos que empezar a descubrir día a día por intermedio de las experiencias de la vida. Después viene la genialidad. Y después viene la conciencia despierta. Ahí es donde se comienza a llenar totalmente nuestro cerebro. Ayer estuvimos hablando acerca de cómo es que la gente se enferma, y ya hemos hablado de las mitocondrias. Otra vez no voy a estar repitiendo lo del asunto de las energías universales que entran a nuestro cuerpo, se plasman en las partes sexuales, y después de ahí el cuerpo se sirve de esas energías, de esos vapores seminales. Entonces nosotros tenemos que ir entendiendo de que si esas mitocondrias se van destruyendo, esa es la conexión entre lo que tenemos entre el alma o el espíritu, porque son dos cosas diferentes, pero son de la misma vía, y la parte biológica, y la parte física. Lo astral tiene que ver con lo material. Ese es el Caín y Abel. ¿Quién es Caín? El que mató a Abel. ¿Quién mató? La materialidad mató a su hermano, la espiritualidad. Y en ese plan estamos todos nosotros. Si hay violencia, es porque nosotros generamos violencia. Si tú tienes violencia en tu casa, tú crees que no va a haber violencia en la calle, tú crees que no va a haber violencia política, tú crees que no va a haber violencia en todos lados. Entonces todo eso tiene que ver con nuestra forma de ser. No hemos aprendido la lección. No hemos aprendido la lección. Miren, ya estamos con el asunto del COVID. ¿Ustedes creen que el COVID es lo peor?
espérense que hay más. Ya lo hemos hablado, no lo hemos vaticinado porque sí. ¿Sabes por qué? Ese vaticinio viene a ser todo lo que viene a ser el biorritmo. Eso es lo que hace el biorritmo. Cuando uno entiende lo que es el biorritmo, cuando uno entiende lo que es la recurrencia, entonces ahí comenzamos a entender esos hechos adivinatorios de la historia, que nace, crece, se reproduce y muere. Y esos son los grandes secretos de la vida. Cuando uno comienza a ver los astros, ayer lo dijimos, los astros regresan a su principio con matemática exactitud. Nosotros sabemos lo que dijo Nostradamus, ¿no? ¿Qué era lo que hacía Nostradamus? Nostradamus lo único que hacía era mirar una parrilla de cobre en donde tenía agua y se ponía a meditar, porque el cobre tiene que ver con nosotros. Ojo, si la persona tiene bastante cobre y catalasa en el cuerpo, no puedes tener cáncer. Y entonces el cobre que tenemos dentro de nuestro sistema inmunológico, mostrándolo mostrándolo con el corazón, ahí mirando con la parte instintiva, mirándolo ahí. Entonces cuando uno comienza a mirar sin pensar, o sea, meditación, sin pensar, no es una cosa que te lo describa la mente. Entonces, ¿qué era lo que hacía Nostradamus? En su cacerola esa de cobre, ponía agua, miraba, pero no era que la mirada le solucionara todo. Se ponía en estado meditativo. Se ponía en estado meditativo. Y ahí esperaba. Y el agua le decía todo. Y él miraba. ¿Con qué miraba? Con el tercer ojo. Venía un sapo por ahí a mirarle su cacerola de cobre y no miraba nada. ¿Por qué? Porque no estaba en ese nivel, porque no estaba concentradito y después dejaba todo eso y se metía a la meditación. Y entonces una vez de que ya uno se mete en ese estado meditativo, ve, ese es el tercer ojo. Ese es el tercer ojo. Esa es una forma. ¿Y por qué? Entonces ahí comienzan los estados supuestamente adivinatorios del futuro, pero no, pero para eso tenía una biblioteca tremenda. Y entonces decía, en el año 1000 tanto, ya sucedió esto con la humanidad. En el año de esto ya sucedió esto con la humanidad. En el año de aquí ya sucedió esto con la humanidad. Ya. ¿A eso cómo se le llama? Recurrencia. Vuelve a repetirse en ese espiral llamado tiempo, vuelve a repetirse las mismas cosas, en un nivel diferente, en un nivel superior. A ver, hablemos de eso. A nosotros nos invadieron los españoles, ¿no? Nos invadieron los españoles. A nosotros nos invadieron los chilenos hace un montón de tiempo. ¿Te acuerdas o no? Los chilenos nos invadieron, no es que los chilenos nos hayan invadido, sino que nos invadió Inglaterra, que quería el guano de la isla en ese entonces, y se metió con Chile, y Chile nos buscó la bronca, y se metió hasta Lima, porque ellos le comenzaron a dar todas las armas y todo lo demás. Pero ya, el punto es que de verdad nos invadieron. Esa es la verdad. Los chilenos jamás nos ganaron los ingleses, por si no lo saben, para quedarse con el guano de la isla. En ese entonces era el petróleo de ese entonces. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, ¿no nos ha invadido Chile? ¿De quién es WOM? ¿De quién es Metro? ¿De quién es las tiendas Saga Paladela, Ripley, todo lo que es comercio, todo? ¿De quién es Machu Picchu? ¿De quién es Machu Picchu? ¿Es de peruanos? Los hoteles, ¿de quiénes son? En la mayoría, en el Cusco. ¿De quiénes son? Son de chilenos. Eso es invasión.
Los españoles nos invadieron. Ahí no tenemos de quiénes son las comunicaciones en el Perú. Movistar no es el que mueve todo, no son en los españoles, y comienza a buscar y te vas a dar cuenta, eso es recurrencia. O sea que Nostradamus lo que hacía era un plus, lo que hacía era superior. Él veía mejor las cosas, pero ¿sabes por qué? Porque tenía conocimiento. Sus libritos también le ayudaban. No era una cuestión de que él tenía un arte adivinatorio totalmente simple y de que él adivinaba porque adivinaba. No, tenía un conocimiento. Y dentro de ese conocimiento él decía, si esto pasó hace tantos años, entonces por recurrencia tiene que pasar esto. Y entonces entendía las imágenes que veía en su parrilla de cobre con el agua, en su meditación. ¿Entiendes? ¿Entiendes que tienes que tener un cierto conocimiento? ¿Entiendes de que, oye, ahora un montón de gente dice, es que ya estoy viejo, pues? Lee, pues, si ya estás viejo. Antes tú decías, no puedo porque tengo que trabajar. Ahora que no trabajas, ¿cuál es tu barajo? Ahora, ¿cuál es tu barajo? Ahora, ¿cuál es tu pretexto? Es que antes yo necesitaba plata, ahora tienes plata. ¿Y ahora cuál es tu pretexto? ¿Te das cuenta? La vejez es sabiduría, la vejez es conocimiento, pero ya lo hemos convertido nosotros en decrepitud. La vejez es experiencia, es entendimiento, que es lo que nosotros tenemos que ir buscando. Por eso es que nosotros seguimos siendo un país desarrollado con los problemas que tenemos. Entonces aquí no viene con que Nostradamus era un ser excepcional. Lo único excepcional que hizo él fue ser inteligente y maniobrar de acuerdo a los conocimientos que él tenía. Y lo aplicó, lo llevó a la práctica. ¿Cuántos años? Nosotros tenemos en la radio 14 años. 14 años hablando de esto. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho algo al respecto con este conocimiento que sale de acá? Porque el asunto no es tener dinero, y nadie es alérgico al dinero, toda la vida lo repito. Toda la vida lo repito. Yo, particularmente, yo no soy alérgico al dinero. A mí no es que me encante, no es mi principio, porque mi principio es otro, porque si yo quisiera ser millonario, hace rato que sería millonario, pero no lo soy, porque no me interesa. Porque ¿para qué? ¿Para qué? Me gusta vivir bien, evidentemente, vivo bien. Pero el punto principal de todo esto, ¿sabes cuál es? Es que la mayoría de la gente lo único que quiere es dinero. A eso le llaman abundancia. A eso le llamamos abundancia. Y no nos damos cuenta que como fue el rey Salomón, el Salomón, ¿qué fue lo que le dijo cuando le preguntó el Dios Jehová? Le dijo, ¿qué es lo que quieres? Él pensó pues que no, yo quiero un reino, yo quiero... No, yo quiero sabiduría. Ah, como me has pedido sabiduría, te voy a dar abundancia. También, de yapa. Por supuesto, pues, porque si tienes sabiduría, obligado te viene la abundancia. Pucha, por favor, ¿tú no has escuchado de que el dinero actual es conocer, es saber? El dinero actual es conocer, es saber, eso es dinero. Entonces uno no debe de preocuparse por el dinero, porque el dinero viene solito cuando tú tienes conocimiento. Solito viene, tú ni lo empujas, tú ni te esfuerzas. Entonces aquí es donde tenemos que ver es nuestra salud. Y lo que tenemos que ver es cómo está tu salud mental, cómo está tu salud emocional, cómo está tu salud sentimental. Oye, Guillermo, ¿cómo hago? ¿Qué vitaminas tengo que tomar? Porque tengo esto, tengo el otro, tengo aquello. Oye, ama, ¿y tu pareja? No, yo que preferible sola que mal acompañada. No, ya déjame a mí. O si no, hay amigos que tenían, ¿no? Imagínate si yo a la justa no tengo ni plata, no tengo ni dinero para mí, menos para mujer, menos para hijo. ¿Cómo les voy a pagar?
por el capital cósmico, pues. Porque una vez que tú tienes una mujer y te conectas con ella en el amor y tienes hijos, tú administras el capital cósmico de ella y administras el capital cósmico de los hijos que te vienen. ¿Por qué? Porque no has escuchado el dicho que dice los hijos vienen con un pan bajo el brazo. Oye, los hijos vienen con un pan, con un panetón, con un pan baguette, vienen con... pero vienen completo. Pero nosotros, los hombres, muchas veces no vemos eso. No tenemos esa capacidad del despertar de la conciencia. No lo vemos, todos lo vemos problemas. Y desde que tú tienes problemas en tu cabeza, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a cumplir lo que tú dices. Se va a cumplir. ¿Por qué? Porque tu abundancia se desconecta. Apagas la luz. Esa es la verdad. Apagas la luz. Tenemos que ir entendiendo de una vez por todas que el conocimiento es fundamental, es valioso, es todo lo que tú necesitas. Y espérate que después, cuando ya tengas más o menos la experiencia necesaria y cuando comiences a lograr algo por el simple hecho de hacer cambiar tus rasgos psicológicos, tú vas y comienza a venir dinero y comience a salirte que la parejita y que ya comienzas a ser feliz y que todo es bonito y que tu salud está pero bacán, ahí tú vas a decir, ay, ¿y en dónde estuvo todo este tiempo esta abundancia? Tú pues que la desconectaste, tú que sacaste el enchufe, tú lo sacaste. Todo lo que es externo es interno y cada uno de nosotros pone su granito de arena. De todas estas tonterías que están pasándonos, cada uno está poniendo de su granito de arena. Y nadie se salva, porque miren ustedes qué es lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Están viendo lo que está pasando? No, yo no me salgo de acá porque los votos, porque los de que no sé, todo lo que tú quieras, o sea que acá no hay que lo que supuestamente son más inteligentes y están más preparados, no, el inconsciente colectivo se está deteriorando por todos lados. Y después me cuentan el cuento de que no, que sí, que se están abriendo puertas dimensionales y todo el planeta se va a ir nos convertimos en ángeles. Oye, oye. Oye. No hay nada como un fanático religioso y peor cuando hay un fanático esotérico que no sabe ni lo que te habla. Que ahora ya todos nos vamos a ir y todo el mundo está entrando en una dimensión totalmente distinta, más etérea, y todos nos vamos a volver ángeles. ¿Por qué? Porque cambió el mundo por su estado de rotación, por el equinoccio. Por favor, ya pues, déjense de cosas. Eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Es lo mismo que cuando nos hablan así de lo que es enfermedad y lo que es salud. Ah, no es la genética. A ver, señor, usted está que le duele aquí, que le duele allá, sí. Ay, mira, doctor, que me duele por aquí. Ay, mire, doctor, que me duele por allá. Y, a ver, ¿su mamá sufrió de cáncer? No. ¿Su papá sufrió de cáncer? No. ¿Su abuelo sufrió de cáncer? No. ¿Su abuela murió de cáncer? Tampoco. ¿Su tatarabuelo murió de cáncer? Ese sí. Ah, tenga cuidado, puede tener cáncer, Sea como sea, te mueres de cáncer, pues, compadre. Y entonces, ¿en dónde está el problema? El problema está en que tú le haces caso como sonso. Y que tú le... ¿Verdad? ¿Sí? Uy, el doctor ha dicho de que por la genética me puedo morir de cáncer. Y te mueres de cáncer. ¿Por qué? Atracaste, pues. Porque lo metiste dentro de tu cuerpo, metiste esa idea, eso comenzó a crear un cierto tipo de elementos químicos en tu organismo, y entonces poco a poco te comienzas a morir de lo que tú crees. Porque el que cree, crea. ¿Te vas dando cuenta cómo es que te vas comiendo las mentiras? ¿Tú crees que los médicos no se han dado cuenta de que eso funciona? ¿Que el miedo funciona? Por supuesto que funciona. ¿Y sabes por qué funciona? Porque el receptor es ignorante.
Eso es ignorancia. Ahora no te me pongas bravo ni me digas, Guillermo, ¿por qué me insultas? Así, Guillermo habla cosas así, es muy agresivo. No. La ignorancia es falta de datos, es falta de conocimiento. ¿Tenemos que aprender el conocimiento? Por supuesto. Tenemos que aprender el conocimiento. ¿Cómo crees que se hacen las cosas? Entonces uno tiene que, no es una cuestión de fe, al menos no de la fe como uno tiene la idea que es la fe, porque uno anda creyendo que la fe que mueve montañas es una fe a Dios, es una fe al Cristo, es una fe a Jehová, es una fe al Padre que está en secreto, es una fe al universo, es una fe al Buda, es una fe... No, señor, no, señor. La fe es una creación de la fuerza de voluntad que eres tú, comienza por la felicidad. Debería de ser por el amor. Pero nosotros todavía no estamos tan capacitados como para poder sentir ese amor a profundidad que haga de que todo nuestro cuerpo funcione a las mil maravillas y que seamos tan inteligentes como para poder mandar a la parte exterior todos nuestros buenos efluvios, porque eso no nos dura nada. Ya. Guillermo, yo te mando mis buenas vibras. ¿Acaso tú te pones a meditar para mandarte tus buenas vibras? ¿Sí o no? ¿Te pones a meditar? O sea, estás en un estado de conciencia superior para que tus buenas vibras se impregnen en mi aura. No. Yo te mando mis buenas vibras. Punto, adiós. ¡Qué buena vibra! ¡Qué buena vibra! Bacán, ¿eh? Bacán. A mí me encanta cómo me vibran. ¿Esto qué es? Esto significa de que nosotros tenemos que amplificar nuestros mundos interiores. Yo creo que le estoy atinando con la palabra, amplificar. Que si bien es cierto, nosotros somos buenos, todos, ¿eh? Hasta el más perverso y hasta el malvado, tiene algo de bueno. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es amplificar nuestras partes buenas. Y las partes negativas y las partes malas, dejarlas de lado. ¿Eso es complicado en un principio? Por supuesto que es complicado. ¿Pero por qué es complicado? Porque andamos creyendo de que mañana, si yo empiezo a hacer este tipo de cosas, mañana ¿de qué vivo? Pero yo no te digo que dejes de trabajar, sigue trabajando. No es que yo me cachueleo, utiliza tu cachuelo para cambiar tu forma de ser. Siempre hemos hablado, al menos yo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo en mi tiempo de taxista, porque siempre les he dicho que yo he sido taxista. Yo no sé qué peruano no ha sido taxista en algún momento para poder llevar los frijoles a su casa. Y entonces uno como taxista se encuentra con un montón de gente, ¿no? Gente correcta, gente amable, gente que sabe saludar, buenos días, sabe buenas tardes, y te hace pasar un momento agradable, o por lo menos se queda callado y no dice nada, y tú llegas tranquilo a tu sitio. Pero hay otras personas que no, que traen su mal humor a la calle y te comienzan a decir Santa Canuta y después se te prenden a ti y te dicen que tú tienes la culpa y te tratan de la peor manera. Entonces, ¿a qué me refiero con esto del cambio? Que uno tiene que utilizar a esas personas para su propio beneficio. Si alguien viene y me insulta, me quedo callado y comienzo a mirar qué es lo que pasa en mí, porque cuando alguien me insulta en mi carro, ¿no? Entonces yo me engorilo, me pongo bravo, le respondo y termina eso en un pleito y hasta sabe Dios en cuántas cosas puede pasar, ¿no? Entonces cuando uno sale a la calle, como taxista, por ejemplo, te vuelvo a repetir, y entonces de repente viene una persona que te comienza a irritar, entonces tú tienes que comenzar a entender cuáles son los cambios que tienes que hacer. Ahí nomás tienes que hacer los cambios. No respondes, no dejas que las cosas se alteren, no te alteras tú, y así poco a poco las cosas se disminuyen, porque para que haya un pleito
tienen que haber mínimo 2 personas. Y si tú no dejas y no permites eso, pues simplemente no hay pleito. Y cuando no hay pleito, no das de comer al cocodrilo que se llama ira, que se llama cólera, que se llama rabia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no come, disminuye su tamaño, disminuye, hasta que llegue el momento en que desaparece y muere. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo en ese instante? Estás eliminando el defecto. ¿Por qué? Porque te mantienes en el presente y te mantienes en autoobservación, estás mirando dentro de ti mismo, y entonces eso es un negocio. Porque si tú haces eso una semana, a pesar de que tú puedas estar, entre comillas, preocupado por el dinero, eso es un trabajo. Estás trabajando. Escúchame bien, estás trabajando. Te vuelvo a repetir, estás trabajando. Sí, pero Guillermo, ¿pero qué? ¿Acaso el taxi da tanto como para aguantar a toda la gente? Ahí es donde está nuestro error. Porque cuando tú te metes a la práctica de un cambio psicológico, y que es un trabajo, más o menos a la semana, vas a ver de que te viene que un señor quiere que se case su hija y te paga pues 500 soles por un día para que la lleves a la luna de miel, para que a ella y al esposo, para que lo lleves ¿sabe Dios? Y comienza a cambiar tu vida, y entonces tú dices, ¡wow! ¡Qué buena suerte! Eso no es suerte, eso no es suerte, ese es tu empleo, tu nuevo empleo, ese es tu nuevo trabajo, eso es lo que se tiene que hacer, esos son los mundos interiores, eso es lo que tú tienes que hacer. Uno espera que las cosas cambien de porrazo hoy día, mañana, que las cosas me salieron mal y me amargo. No, pues, estás trabajando contra esa ira, contra esa amargura. Estás trabajando contra ese miedo, contra esa depresión. Estás trabajando contra el estrés, estás trabajando contra la preocupación, de acuerdo a lo que tú te quieras dedicar, porque el asunto es poco a poco, porque si no te vuelves loco. Porque tenemos tantas personalidades, tantas características totalmente distintas y diferentes, que si tú quieres matarlas todas de un solo porrazo, no vas a poder. No vas a poder, te vas a poner peor. Y ahora, ahí es donde vienen los defectos, se comienzan a acumular, nuestras fallas psicológicas comienzan a fallar más, se acumulan, se juntan y nos ponemos peor. Pero si tú sabes callar, si tú sabes entrar en el silencio y tener paciencia, escúchame, uno quiere, a ver, ¿cómo es cuando tú te vas a un trabajo? Cuando tú te vas a un trabajo, ¿acaso porque tú eres Guillermo Rolando, te van a pagar por adelantado? No, ¿no es cierto? Te pagan al mes. Ya, señor, a usted le vamos a pagar tanto, ¿ya? Le vamos a pagar tanto. Pero, ya sabes, pues ya, venga, a partir del lunes primero, viene y comienza a trabajar. Ya, pues. Entonces comienzo a trabajar, pues. 1, 2, una semana, 2 semanas, 3 semanas, y ya me van mirando, me van chequeando a ver cómo voy. Si estoy trabajando bien, me corrigen, me dicen esto, me dicen aquello. Llega a fin de mes, tome, acá está su plata. Al mes. ¿No es cierto? Así es la cosa, ¿no es cierto? Ese es mi trabajo, pues. En eso hemos quedado. ¿Sí o no? En eso hemos quedado. Ya, correcto. Pero nosotros, cuando se trata de la espiritualidad y de los cambios psicológicos y de todo lo demás, y cuando nos dicen, ya, esto me va a pagar, ya queremos que nos paguen por adelantado. No, ya, dame, señor, por favor, no sea malito, yo necesito ahorita. Todo eso que te está pasando ahora es de acuerdo a tu forma de pensar, a tu forma de sentir. Ese es tu pago, eso es lo que te está pagando la materialidad. Ese es el Caín. ¿Tú quieres que te pague Abel? Ya pues, tienes que trabajar de acuerdo a las normas de Abel, de la espiritualidad. ¿O no te suena lógico? Entonces nosotros queremos que las cosas nos cambien, pero ya. ¿Por qué? Porque Dios es extremadamente misericordioso. Oye,
Dios nos muestra infinidades de misericordias que nosotros ni siquiera sabemos apreciar. Pero nosotros queremos que la misericordia sea tal como nos parece a nosotros. Y eso no es así, pues. Las cosas no son así. Cuando uno comienza a enfermarse, ¿por qué se enferma? Te enfermas porque quieres. No, es que me dijeron. ¿Te dijeron qué? ¿Qué te dijeron? No, que mi tatarabuelo, que los genes, que la genética. Mentira, pues, porque la epigenética va por encima de la genética. Ya hemos hablado de lo que es la epigenética. Es un Photoshop que uno mismo va cambiando dentro de su sistema inmunológico, dentro de su cuerpo, como se le antoja, como le da la gana. Eso es la epigenética. Si tú eres una persona feliz, tú eres una persona tranquila, que te tomas tu copita de vino muy de vez en cuando, y entonces con eso no es ningún pecado, o te tomas un vasito de cerveza, eso no es ningún pecado, pero vas a estar haciéndolo pues seguido vas a estar mal. Si tú te drogas, ¿qué cosa crees que va a pasar? Si tú le sacas la vuelta a tu mujer, ¿qué crees que lo que va a pasar? Tú te crees muy pillo, muy sabido, muy vivo. Y después, ¿qué cosa crees que? No, pero yo cumplo con mi casa. No, señor, tú no cumples con tu casa. Porque cuando tú estás con tu mujer, estás absorbiendo las energías que ella te da, y ella te da ese capital cósmico. Ella te lo da para que tú lo compartas con ella y con tus hijos. Y si tú sacas los pies del plato y te vas a otro canal y estás con esa otra persona, ¿qué cosa crees que es lo que pasa? Toda esa energía de esa otra persona entra en ti y lo tuyo entra en lo de tu esposa, y eso se vuelve en un pan con zapato, que las cosas se comienzan a bifurcar, ya no se concentran, se comienzan a bifurcar, se malogran, y ahí es donde tienes otro tipo de problemas. La mayoría de los hombres dice, pero en mi casa nada falta. Oye, en tu casa debería de haber muchísimo más. Muchísimo más. Eso es lo que tiene uno que entender. Si no entiendes tú lo que son las leyes, estamos muertos. Energía. Lo más fácil, lo más sencillo, porque acá estamos hablando a medias de lo que es el biorritmo, pero lo que es más fácil y lo más sencillo es el verbo. Oigan, el verbo tiene que ver con la parte sexual, tiene que ver con las mitocondrias, porque estamos hablando de las mitocondrias. Entonces, las mitocondrias, ¿qué son? Las mitocondrias son esos elementos, glándulas que tenemos ahí en nuestro organismo, que cuando viene la energía universal, que cuando viene la energía astral, que cuando viene la energía cósmica, que cuando viene la energía solar, que cuando viene la energía, en fin, crística, todo eso se emulsiona por nuestra glándula pineal, por la cabeza, ingresa a nuestro organismo, y las mitocondrias lo transforman, y después de ahí, en esa transformación que ya llega a ser biológica, fisiológica, se plasma en los ovarios en las mujeres y en los testes en los hombres. Y después de ahí, esos vapores seminales, cuando se utilizan, suben a todo tu organismo y sobre todo ingresan a tu cerebro. Sobre todo, pero ingresa a todo tu organismo. Entonces, cuando uno tiene ideas erradas y equivocadas acerca de lo que es la vida, el materialismo, cuando uno tiene ideas equivocadas, cuando uno ignora la realidad, ¿qué es lo que pasa? Esas mitocondrias comienzan a deteriorarse. ¿Por qué? Porque las mitocondrias, si bien es cierto, son físicas, a la vez son etéreas. ¿Qué me puedes decir tú del cerebro y de las neuronas? No me dicen que las neuronas se mueren y ya comienzas a volverte medio brutito con la vejez y todo lo demás, te olvidas de las cosas, Parkinson, debilidad cerebral, pérdida de memoria. Las neuronas, no, las neuronas son semietéricas, así como hay un montón de partes en nuestro organismo que son semietéricos. ¿Pero por qué son semi? ¿No? No, pero no son tan semi, porque yo lo veo, a ver, ¿cómo lo ves? A ver, ábrelo y míralo sin microscopio.
Desde el momento en que tú ya lo estás viendo con microscopio, ya es semietérico, papá, no te hagas la lorna. No lo puedes ver con tus ojos ni con anteojos, tienes que verlo con un microscopio. No me vengas con que no sabes eso. Pero así nos meten el cuento, pues, ya lo descubrí. Entonces, ¿eso qué? ¿Porque lo descubriste ese material? No. Ha tenido que utilizar un aparato tremendamente electrónico para poder ver lo más minúsculo que existe. ¡Que existe! Existe. Pero esa parte interior es la que cuenta. Ya, esa parte interior microscópica es la que hace todo en nuestro ámbito material y espiritual. ¿Te vas dando cuenta? Entonces cuando uno carga y carga y carga su vida en todo lo material, sin pensar en lo espiritual, porque no necesariamente tienes que estar pensando en Dios, tienes que estar pensando en sus leyes, tienes que estar pensando en lo que tú sabes que es lo que puedes realizar cuando tus emociones y tus sentimientos y tus pensamientos están en determinados lugares negativos, y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Entonces cuando uno a diario es una persona feliz emocionalmente, estás utilizando tus emociones bien, tus sentimientos con amor, con fraternidad, con amistad, con alegría, con felicidad, con todo eso, estás bien. Tus pensamientos, no estás que rajas de todo el mundo, estás que piensas, ay, que qué bonita la naturaleza, a esto hay que echarle aquí, hay que hacerlo allá, hacer de que este mundo sea mejor, ya con eso tú ya eres una persona espiritual. Hay muchas cosas en las que todavía nosotros somos defectuosos, pero por otro lado también actuamos de una manera espiritual sin darnos cuenta. Pobrecito ese animalito, me da pena, está todo flaquito. Vamos a darle su comida, vamos a preocuparnos por él, vamos a educarlo. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos acá en Cinería, hay un par de perros, uno vagabundo, uno que tiene a dueño, a los dueños ya se acostumbraron a que uno le dé comer y ya no le dan ya no le dan comida porque están esperando que nosotros le demos comida. O sea, esa parte es espiritual, porque te preocupas por otra alma. ¿Qué, las plantas no tienen alma? Te preocupas por comprarle su abono, por ponerlas bonitos, por ponerlas lindo, todo. El animal, porque es animal, dale su comidita, eso es espiritual. Eso te hace bien a ti. Por supuesto que al animal y a las plantas también le hace mucho bien. Eso es espiritualidad. La espiritualidad, no crean que es Dios mío, por favor, dame. Eso es lo que la mayoría de la gente cree, que tenemos un Dios tonto, un Dios sonzón, que porque como es completamente misericordioso, ultra, super, plus misericordioso, nosotros podemos abusar de él. Y entonces la espiritualidad es orar pidiendo algo para nosotros. ¿Eso es espiritualidad? Ya, pero no hay que ser abusivos, pues ya. No hay que ser abusivos. Por ejemplo, el hecho de que una persona quiera tener salud, haces tus mantras, haces tus vocalizaciones. Tenemos que ir aprendiendo cosas que son importantes. Hay que aprender a respirar la explosión y la implosión, porque hay por ejemplo, muchas personas, seres queridos por mí, que tengo sinusitis, y después cuando tú le escuchas estornudar, estornudan. ¿Cómo? No, es que no quiero que despertarte, o no quiero que no, eso es una implosión. Y después de estar, porque no sabes estornudar, como no sabes estornudar, se te friegan los ojos, te da sinusitis, y después hasta tienes problemas en los oídos, porque eso es implosión. En cambio, cuando uno, sí, también no hay que ser exagerado, pero sino que para que me escuchen, ¿no? Cuando uno hace eso es explosión.
Eso es sano, eso es normal, eso es natural. Y hay mucha gente que lo hace así, solapa, ¿no? Su estornudo y con implosión. Y después está que se queja de que por qué me duele la cabeza, que por qué tengo sinusitis, que por qué no escucho bien, que por qué los tímpanos, y por qué escucho cosas así. Eso es, pues, eso es ignorancia. Eso es falta de datos. Tenemos que entender. Acuérdate de que el cuerpo es tu templo. Tú tienes que observar todas las partes psicológicas correcto, pero tienes que trabajar en tu cuerpo, tienes que vitaminizarlo, tienes que darle buena comidita, tienes que darle comidas crudas. La vitamina C, que nunca jamás en tu historia te falte, ni para ti, ni para tu familia, ni para nadie. Vitamina C, el hígado no fabrica vitamina C. Y todo eso tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con el Caín y el Abel, tiene que ver con la espiritualidad y la materialidad. Cuando uno le preguntan, ¿qué es lo que tengo que comer? Tienes que comer alegría, tienes que comer felicidad, tienes que ser amistoso, tienes que trabajar en ti mismo, no mientas, no hables jergas, no chismees de los demás, y te vas a dar cuenta en un principio qué es lo que va a pasar y cuál es tu sueldo. Por una semana. Tu sueldo no te lo van a pagar por adelantado, tienes que trabajar. ¿Entiendes? Eso del Dios misericordioso va por otro canal, por otro ritmo que tú no lo puedes entender por ahora. Y después de ahí hay un montón de gente de que no cree en Dios porque no le hizo el milagro. ¿Qué tal raza? Así es la cosa. Nosotros somos los responsables de que las cosas nos vayan bien o al revés. ¿Quieres que las cosas te vayan bien? Cambia tu actitud, cambia tu psicología, cambia tu forma de ser. Alimenta bien a tu cuerpo con las emociones, con los sentimientos, con los pensamientos hermosos, lindos, bellos, positivos. Eso es todo lo que te puedo decir por ahora, porque funciona, sirve y a eso depende de ti. Amigo, amiga, sé feliz y recuerda, todos para uno y uno para todos.